Hola, mi nombre es Chris, y hoy te contaré una historia que sucedió en mi vida. Una historia sobre cambio, desafío y amistades inesperadas. A los 24 años, acababa de graduarme del Instituto Técnico donde estudié para convertirme en electricista. Con mi cabello rubio y mis ojos azules, a menudo recibí comentarios sobre mi apariencia juvenil, pero estaba listo para entrar en el mundo real. Después de meses de estudiar circuitos, cableado y protocolos de seguridad, conseguí un trabajo en una ciudad en la que nunca había estado antes. Me ofrecieron un apartamento cerca del sitio de trabajo, que se sintió como una pequeña victoria. Empacé mis maletas, me despedí de mis amigos y familiares, y partí para este nuevo capítulo. La emoción de la independencia me atravesó, mezclada con un toque de ansiedad. Estaba emocionado pero asustado. ¿Qué pasaría si no encajara? ¿Y si fallé? Cuando llegué por primera vez a la ciudad, me sorprendió lo diferente que era de mi ciudad natal. Las calles zumbaban de actividad, y los edificios se alzaban sobre mí como gigantes. Respiré hondo, empapado en la atmósfera, una mezcla de humos diésel y el aroma del pan fresco de las panaderías cercanas. Mi nuevo apartamento era modesto pero acogedor, con suficiente espacio para configurar mis herramientas y un pequeño escritorio. Ya podría imaginarme trabajando hasta altas horas de la noche, perfeccionando mi oficio. El primer día en el trabajo fue estresante. Llegué a la compañía eléctrica, un bullicioso centro de actividad. Mi supervisor, un hombre canoso llamado Tom, me saludó con un firme apretón de manos y un asentimiento. «Bienvenido a bordo, chico. Aprenderás rápido por aquí», dijo, su voz grave pero tranquilizadora. Esperaba que tuviera razón. Cuando entré en el taller, me encontré con una mezcla de electricistas experimentados y nuevos aprendices como yo. Me sentí un poco como un pez fuera del agua, pero estaba decidido a demostrarme a mí mismo. Pasé las primeras semanas aprendiendo las cuerdas, sombreando a los trabajadores experimentados y absorbiendo tanto conocimiento como pude. Cada día era un desafío, desde el cableado de nuevas instalaciones hasta la solución de problemas de circuitos complicados. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto residencial, conocí a Alex, un compañero aprendiz que tenía sobre mi edad. Tenía cabello oscuro y una sonrisa fácil, y rápidamente se convirtió en mi persona favorita para preguntas. «No te preocupes, Chris», dijo un día mientras nos paramos en una escalera, cableando un accesorio de techo. «Todos se sienten perdidos al principio. Sigue haciendo preguntas». Su aliento marcó la diferencia. Poco a poco, comencé a sentirme más cómodo en mi papel. Nos unimos a las vacaciones del almuerzo, compartiendo historias sobre nuestras vidas y sueños. Alex había crecido en la ciudad y conocía todos los mejores lugares para comer y pasar el rato. Me invitó a unirme a él y a algunos amigos para tomar algo después del trabajo, y dudé al principio, sin saber si debo mezclar el trabajo con la socialización. Pero algo dentro de mí me instó a aceptar. Quería hacer amigos, sentir que pertenecía a alguna parte. Ese viernes, me encontré en un bar con poca luz, rodeado de risas y tintineo de anteojos. Estaba nervioso pero emocionado, ansioso por salir de mi zona de confort. A medida que avanzaba la noche, me encontré riendo y compartiendo historias. Aprendí sobre las gemas ocultas de la ciudad y su vibrante vida nocturna. Por primera vez desde que me mudé, sentí un sentido de pertenencia. Las preocupaciones sobre encajar comenzaron a desvanecerse mientras me conectaba con mis nuevos amigos. En los próximos meses, seguí creciendo en mi papel como electricista. Abordé proyectos más complejos, y con cada instalación exitosa, mi confianza floreció. Aprendí a navegar por la ciudad, descubriendo sus parques, cafeterías y boutiques extravagantes. Incluso comencé a disfrutar de la independencia que venía con vivir solo, saboreando las noches tranquilas que pasaban jugando con mis herramientas o leyendo en mi pequeña sala de estar. Sin embargo, la vida tiene una forma de lanzar bolas curvas. Una mañana, recibí una llamada de mi madre. Su voz tembló al contarme sobre un susto de salud que había experimentado. Mi corazón se hundió. Me sentí desgarrado entre mis responsabilidades en el trabajo y la necesidad de regresar a casa para apoyarla. La idea de dejar la ciudad y mi nueva vida atrás fue desalentadora, pero la familia siempre es lo primero. Me tomé unos días libres para visitar mi ciudad natal. Mientras conducía, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde que me mudé. Me había vuelto más seguro, aprendí nuevas habilidades y formé amistades que se sentían genuinas. Pero ahora, enfrenté la realidad de volver a una vida que parecía tan lejos de la persona en la que me había convertido. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre recuperándose, su espíritu resistente a pesar de las circunstancias. Pasamos horas hablando,
recordando mi infancia y compartiendo sueños para el futuro. Me di cuenta de cuánto me perdí esos momentos simples, la calidez de la familia y la comodidad de la familiaridad. Después de una semana, regresé a la ciudad, mi corazón pesado pero decidido a seguir avanzando. Estaba listo para aceptar los desafíos que se avecinan, sabiendo que tanto mi familia como mis nuevos amigos me estaban animando. La experiencia me había enseñado la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida, la independencia y la conexión. De vuelta en la compañía eléctrica, me arrojé a mi trabajo, pero esta vez me sentí diferente. Estaba motivado por una perspectiva recién descubierta, una que valoraba las relaciones tanto como el éxito profesional. Comencé a guiar a los aprendices más nuevos, compartiendo mis experiencias y alentándolas tal como lo había hecho Alex por mí. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me instalé en mi rutina, equilibrando el trabajo y las amistades que había cultivado. A pesar de la camaradería que encontré con mis colegas y las divertidas noches con Alex y nuestro grupo, hubo un vacío persistente en mi vida personal. Había tomado una decisión consciente de no buscar una relación romántica hasta que me sentía más establecida. Quería estar firmemente por mis dos pies antes de considerar comenzar una familia o involucrarme con alguien especial. A los 24 años, a menudo sentía la presión de calmarme, especialmente cuando vi a amigos de la escuela secundaria casarse o tener hijos. Pero me conocía lo suficientemente bien como para entender que no estaba listo para ese tipo de compromiso. Mi enfoque fue construir mi carrera, dominar mi oficio y crear una vida estable. Quería asegurarme de que cuando decidiera entrar en una relación, podría ofrecer a mi pareja la seguridad y el apoyo que merecían. Una noche, después de un largo día de trabajo, me reuní con Alex en nuestro bar favorito. El lugar zumbó de energía, y la risa de los clientes llenó el aire. Mientras nos instalamos en nuestro stand habitual, noté que parecía un poco distraído. «¿Qué pasa, hombre? Parece que tienes algo en mente», le dije, tomando un sorbo de mi cerveza. Dudó por un momento antes de hablar. «He estado pensando en salir de nuevo», admitió, pasando una mano por su cabello. «Ha pasado un tiempo desde que he estado con cualquiera, y estoy listo para salir». Asentí, alentándolo. «Eso es genial. ¿Alguna persona en particular en mente?» «En realidad, sí. Está esta chica, Mia. La conocí en una cafetería la semana pasada. Nos pusimos bastante bien, pero estoy nervioso por invitarla a salir», confesó. Sus ojos se lanzaron por la habitación como si busquen coraje. «Solo hazlo, hombre. ¿Qué es lo peor que podría pasar?», animé, tratando de ocultar mis propios sentimientos de incertidumbre sobre las relaciones. Quería apoyar a mi amigo, pero la idea de salir me sentía desalentadora. Tenía mucho en mi plato, y la idea de agregar una relación romántica a la mezcla era abrumadora. A medida que avanzaba la noche, compartimos historias sobre nuestras vidas, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Escuché atentamente mientras Alex hablaba sobre sus aspiraciones y cómo quería encontrar a alguien que compartiera su viaje. Me hizo reflexionar sobre mis propias elecciones. Admiraba su coraje para buscar amor, pero no pude evitar sentir una punzada de envidia. «¿Alguna vez piensas en las citas?», preguntó, rompiendo mis pensamientos. Me encogí de hombros, tratando de mantener mi tono informal. «En realidad no. Quiero decir, estoy enfocado en el trabajo y en resolver las cosas por mí mismo en este momento. No creo que esté listo para una relación». Alex levantó una ceja. «Solo tienes 24 años, Chris. No tienes que tener todo resuelto todavía. Está bien disfrutar un poco de la vida». «Sí, lo sé. Pero siento que necesito tener mi equilibrio primero. Quiero asegurarme de poder proporcionar a alguien antes de sumergirme en eso», respondí, mi voz constante pero mi corazón acelerando. «Bastante justo», dijo, recostado en su asiento. «Pero no esperes demasiado. La vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas». Sus palabras permanecieron en mi mente mucho después de que terminó nuestra conversación. Aprecié su perspectiva, pero me sentí firme en mi decisión. Quería construir una base sólida para mí. Un trabajo estable, un hogar cómodo y una sensación de independencia. No estaba listo para compartir mi vida con otra persona hasta que pude decir con confianza que tuve mi actuación juntos. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi trabajo continuó desafiándome. Asumí más responsabilidades y comencé a liderar pequeños proyectos. Cada éxito reforzó mi creencia en mis habilidades, y estaba orgulloso del progreso que estaba haciendo. Sin embargo, hubo momentos de soledad que se metieron durante las noches tranquilas en el hogar. Me sentaba en mi sofá, rodeado del silencio,
y pensaría en cómo sería tener a alguien con quien compartir mi vida. Vi cómo Alex comenzó a salir con Mia, y fue conmovedor verlo iluminar cada vez que hablaba de ella. Su relación floreció rápidamente y admiré su conexión. Compartieron risas, aventuras y momentos de vulnerabilidad que me recordaron la alegría de la compañía. Pero incluso cuando los animé, sentí una punzada de anhelo de algo que no estaba listo para perseguir. Una noche, después de una semana particularmente agotadora en el trabajo, decidí disfrutar de una salida nocturna. Me dirigí a un restaurante local, un lugar acogedor conocido por sus hamburguesas y batidos. Mientras me sentaba en el mostrador, disfrutando de mi comida, no pude evitar notar una pareja en la cabina frente a mí. Se reían, compartían historias y se inclinaban entre sí. Fue un momento simple, pero golpeó un acorde dentro de mí. Me di cuenta de que mientras estaba contento con mi decisión de esperar, también me perdí la emoción de la conexión. La idea de la compañía y las experiencias compartidas tiraron de mi corazón. Terminé mi comida y salí. El aire de la noche fresco me envolvió como una manta reconfortante. Mientras caminaba a casa, reflexioné sobre el equilibrio entre mis objetivos y mis deseos. Sabía que mi carrera era importante, pero tal vez también era esencial permanecer abierto a las posibilidades de amor y amistad. Tal vez no tenía que esperar hasta que todo fuera perfecto para permitir que alguien entrara en mi vida. Con cada paso, sentí un cambio dentro de mí. No tuve que apresurarme en nada, pero podría comenzar a explorar la idea de salir sin comprometer mis ambiciones. Tal vez era hora de abrazar el viaje de la vida, con todas sus incertidumbres, en lugar de esperar a que todo se alinee perfectamente. Mientras seguía navegando en mi vida en la ciudad, encontré consuelo en la rutina que había establecido. El trabajo me mantuvo ocupado, y mi amistad con Alex se hizo más fuerte, pero todavía sentí un anhelo de conexiones más profundas. Fue entonces cuando conocí a Rollo, mi vecino desde el interior del pasillo. Rollo tenía 44 años, un gerente de ventas con una sonrisa cálida y un comportamiento tranquilo. Vivía en el apartamento directamente frente al mío, y a menudo cruzamos los senderos en el pasillo. Nuestras conversaciones comenzaron de manera casual, extrayendo bromas sobre el clima o los últimos acontecimientos del vecindario. Tenía una familia, 2 hijos que a menudo zumbaban por el edificio, y a primera vista, parecía que todo había resuelto. Una noche, cuando regresé a casa del trabajo, encontré a Rollo parado afuera de su puerta, tocando con un juego de llaves. «Hola, Chris», llamó, mostrando esa sonrisa amistosa. «¿Cómo estás?» «Bastante bien. Acabo de salir del trabajo», respondí, apoyado contra la pared. «¿Y tú?» «Solo el caos habitual con los niños», se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Sabes cómo es. Pero no lo cambiaría por nada». Nuestra conversación fluyó naturalmente, y antes de darme cuenta, estábamos discutiendo todo, desde el trabajo hasta la crianza de los hijos. Rollo habló con cariño de sus hijos, compartiendo historias sobre sus travesuras y logros. Pude ver el orgullo en sus ojos, y me calentó el corazón escucharlo hablar de ellos. «La familia puede ser un puñado, pero es gratificante», dijo, apoyado contra la pared. «¿Qué hay de ti? ¿Algún plan para el futuro?» Dudé, inseguro cuanto revelar. «Me estoy centrando en el trabajo en este momento, tratando de poner mi equilibrio antes de pensar en comenzar una familia o algo así». Rollo asintió pensativamente. «Eso tiene sentido. Es importante sentirse seguro antes de sumergirse en ese tipo de compromisos. Pero no esperes demasiado. La vida tiene una forma de pasar». Sus palabras se hicieron eco de los sentimientos de Alex, y me encontré reflexionando sobre ellos nuevamente. «Sí, supongo que lo he estado jugando a salvo», admití. «Solo trato de resolver las cosas primero». La expresión de Rollo cambió ligeramente, un parpadeo de algo más profundo que cruza su rostro. «Sabes, es fácil quedar atrapado en la rutina diaria y olvidar disfrutar de la vida. A veces son los pequeños momentos los que más importan». Asentí, intrigado por su perspectiva. «¿Qué quieres decir?» Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Amo a mi familia, no me malinterpreten. Pero hay días en que me siento abrumado, como si solo estuviera dando los movimientos. Es fácil poner una cara valiente y fingir que todo está bien, pero a veces desearía poder dar un paso atrás y encontrar un poco más de alegría para mí». Su candidatura me sorprendió. Asumí que su vida era perfecta, y escucharlo expresar dudas y luchas me hizo darme cuenta de que todos tienen sus batallas, incluso aquellos que parecen tenerlo todo junto. «Nunca hubiera adivinado», dije, genuinamente curioso. «Pareces manejar todo tan bien».
Rollo se rió entre dientes, un toque de tristeza en sus ojos. Supongo que todo es parte del acto. Pero trato de encontrar el equilibrio. Amo a mis hijos y mi esposa es genial, pero también necesito recordar quién estoy fuera de ser padre y esposo. Nuestra conversación abrió una puerta a una conexión más profunda. Me encontré compartiendo más sobre mi propio viaje, mis sueños y la presión que sentí para tener éxito. Rollo escuchó atentamente, ofreciendo consejos y aliento, y aprecié su disposición a ser vulnerable. A medida que pasaron las semanas, nuestra amistad floreció. Rollo a menudo me invitaba a cenar, y disfrutaba pasar tiempo con su familia. Sus hijos estaban animados y llenos de energía, y me encantaba verlos interactuar con su padre. Estaba claro que Rollo era un padre devoto, pero también pude ver el cansancio en sus ojos, un recordatorio de los desafíos que enfrentó. Una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, me encontré sentado en la mesa de la cocina de Rollo, compartiendo una comida con su familia. Mientras reímos y hablamos, sentí una sensación de calidez y pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo. La esposa de Rollo, Sara, fue amable y acogedora, y me trató como parte de la familia. Después de la cena, Rollo y yo salimos al balcón para obtener un soplo de aire fresco. Las luces de la ciudad se centraron debajo de nosotros, y la brisa fresca se sintió refrescante. «¿Sabes, Chris?», dijo Rollo, apoyado contra la barandilla, «aprecio tenerte cerca. Es bueno tener a alguien con quien hablar que entienda lo que es comenzar en la vida». «Siento lo mismo», respondí, agradecido por su amistad. «Es bueno tener a alguien que lo reciba». Hablamos hasta altas horas de la noche, compartiendo nuestras esperanzas y miedos. Rollo abrió sobre las presiones del trabajo y los desafíos de equilibrar la vida familiar. Escuché atentamente, dándome cuenta de que debajo de su alegre exterior yacía un hombre complejo que navegaba por los altibajos de la edad adulta. «A veces me pregunto si lo estoy haciendo todo mal», confesó, su voz apenas por encima de un susurro. «Amo a mi familia, pero también anhelo algo más, algo solo para mí». Su honestidad golpeó un acorde dentro de mí. Había estado tan concentrado en mi propio viaje que no había considerado las luchas de los que me rodeaban. La vulnerabilidad de Rollo me recordó que todos llevan sus cargas, independientemente de cómo aparezcan en la superficie. En las semanas que siguieron, me encontré pasando más tiempo con Rollo y su familia. Lo ayudé con pequeños proyectos en la casa, y él ofreció orientación sobre la navegación de mi carrera. Nuestra amistad se convirtió en una fuente de apoyo e inspiración, y me di cuenta de cuánto valoré tener a alguien como él en mi vida. A través de Rollo, aprendí la importancia del equilibrio, no solo en el trabajo y la familia, sino en comprenderse a sí mismo. Comencé a ver que si bien era esencial centrarse en mi carrera, era igualmente importante adoptar las conexiones que estaba formando. Tal vez no tuve que apresurarme a una relación, pero podría permitirme estar abierto a amistades y experiencias que enriquecieron mi vida. Como reflexionaba sobre mi viaje, entendí que la vida no se trataba solo de alcanzar objetivos. También se trataba de las personas que conocemos en el camino y los momentos que compartimos. La amistad de Rollo se convirtió en una luz guía, recordándome que la vulnerabilidad y la conexión eran tan vitales como la ambición y el éxito. A medida que mi amistad con Rollo se profundizó, comencé a ver vislumbres de los desafíos que enfrentó debajo de la superficie. Si bien a menudo usaba una sonrisa y compartía historias de su familia, hubo momentos en que una sombra se cruzaba de la cara, un parpadeo de algo más oscuro que insinuaba las luchas que mantuvo escondidas. Comenzó sutilmente. Noté que se retiraba más durante nuestras conversaciones, su risa a veces teñía con una ventaja nerviosa. Las alegrías alegres que habíamos compartido comenzó a desvanecerse, reemplazada por una corriente subterránea de tensión. Lo desencadené como el estrés del trabajo y la vida familiar, pero en el fondo, sentí que algo estaba mal. Una noche, después de un largo día de trabajo, recibí una llamada de Rollo. Su voz era inestable, y podía escuchar la tensión en su tono. «Oye, Chris, ¿puedes venir? Necesito hablar». Preocupado, me apresuré a su departamento. Cuando llegué, encontré a Rollo sentado en el sofá, sus manos temblando ligeramente. La calidez habitual en sus ojos fue reemplazada por una mirada de desesperación. «Sara tomó a los niños y se fue», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Ella dijo que no podía manejarlo más. La lucha solo tenía que ser demasiado. Mi corazón se hundió. Había visto vislumbres de tensión entre Rollo y Sara durante mis visitas, pero nunca imaginé que se intensificaría a esto. «Lo siento mucho, Rollo. ¿Qué pasó?», pregunté, queriendo ofrecer apoyo.
Pasó una mano por su cabello, frustración grabada en su rostro. Hemos estado discutiendo constantemente. Pensé que era solo una fase, pero estaba fuera de control. Nunca quise que saliera a esto. Mientras hablaba, pude sentir el peso de su dolor. Rollo siempre parecía un pilar de fuerza, y verlo tan vulnerable era discordante. Me senté a su lado, tratando de ofrecer consuelo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No lo sé, admitió, lágrimas brotando en sus ojos. Me siento perdido. Pensé que estaba haciendo todo bien, pero ahora siento que he fallado. En los días que siguieron, la situación de Rollo empeoró. Se volvió cada vez más aislado, perdió el trabajo y evitó las interacciones sociales. Traté de registrarlo regularmente, pero a menudo me cepillaba, insistiendo en que estaba bien. Pude ver el peaje que le estaba tomando. Parecía más usado, su risa reemplazada por un asentimiento hueco. Luego, una noche, cuando volvía a casa, lo vi sentado en los escalones fuera de nuestro edificio, luciendo desaliñado. Me acerqué con cautela. Rollo, ¿estás bien? Me miró, y por primera vez, noté los círculos oscuros debajo de sus ojos y el temblor en sus manos. He estado tratando de hacer frente a Chris, confesó, su voz temblorosa. Pero es más difícil de lo que pensaba. He comenzado a usar, para adormecer el dolor. Mi corazón cayó. ¿Usando qué? Pregunté, sintiendo una mezcla de preocupación y miedo. Solo algunas píldoras que encontré. Me ayudan a olvidar, incluso si es solo por un tiempo. Admitió, su mirada a la deriva al suelo. Sentí una oleada de ansiedad. Rollo, esa no es la respuesta. Necesitas ayuda. Esto no va a resolver nada. Sacudió la cabeza, frustración hirviendo. Lo sé, pero es lo único que me da un descanso de todo esto. Su voz se rompió y pude ver la desesperación en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había caído. El hombre que una vez había sido una fuente de sabiduría y apoyo ahora estaba luchando con la adicción, y me asustó. Quería extenderlo y retirarlo, pero no sabía cómo. En las próximas semanas, la condición de Rollo se deterioró. Extrañaba el trabajo con más frecuencia, y sus interacciones con sus hijos se volvieron esporádicas. A menudo lo encontraba sentado solo, perdido en el pensamiento, y me rompió el corazón ver al hombre que admiraba escurrirse. Una tarde, decidí enfrentarlo. Llamé a su puerta, y cuando la abrió, me sorprendió su apariencia. Cabello agitado, sin afeitar y ojos llenos de una mezcla de tristeza e ira. Chris, estoy bien. Solo déjame solo, espetó, tratando de cerrar la puerta. Rollo, por favor. Estoy preocupado por ti. Este no eres tú, supliqué, abriendo la puerta ligeramente. Necesitas hablar con alguien, obtener ayuda. Suspiró, pasando una mano sobre su rostro. No quiero escucharlo. No entiendes por lo que estoy pasando. Entonces ayúdame a entender. Insté, la desesperación arrastrándose a mi voz. No estás solo en esto. Estoy aquí para ti, pero tienes que dejarme entrar. Rollo me miró, su expresión vacilaba entre ira y vulnerabilidad. No sé cómo solucionar esto, Chris. Siento que he perdido todo. Me acercé, me dolía el corazón por él. Puedes comenzar buscando ayuda. Hay personas que se preocupan por ti, que pueden ayudarte a superar esto. Después de un largo silencio, finalmente asintió. Sus hombros cayeron en la derrota. Tal vez tienes razón. Yo solo, no sé por dónde empezar. Vamos a resolverlo juntos, le dije, sintiendo un rayo de esperanza. No tienes que pasar por esto solo. Esa noche, nos sentamos juntos en su sofá, discutiendo opciones de apoyo. Lo ayudé a encontrar recursos locales y lo animé a hablar con un profesional. Fue un pequeño paso, pero se sintió monumental frente a todo lo que estaba pasando. Cuando Rollo comenzó a buscar ayuda, lo vi luchar con el proceso. Hubo días buenos y días malos, momentos de claridad seguidos de recaídas. Pero a través de todo, permanecí a su lado, ofreciendo aliento y apoyo. Aprendí que la recuperación no era un camino recto. Estaba lleno de altibajos, pero estaba decidido a ayudar a Rollo a encontrar el camino de regreso. Nuestra amistad se profundizó de una manera que nunca había anticipado, y me di cuenta de que a veces, los lazos más fuertes se forjan en el fuego de la adversidad. A través de las luchas de Rollo, también reflexioné sobre mis propias elecciones. Había estado tan concentrado en mi propio viaje que no había apreciado completamente la importancia de la conexión y el apoyo. Fue un recordatorio de que la vida no se trata solo del éxito individual,
Se trata de levantarse mutuamente, especialmente durante los tiempos más difíciles. Cuando Rollo comenzó a reclamar su vida, sentí un renovado sentido de propósito. Ya no era solo un observador en su viaje. Era un participante activo, y juntos estábamos navegando por las complejidades de la vida, un paso a la vez. Una semana después, los cambios en Rollo fueron sorprendentes. El hombre una vez vibrante que conocía ahora era una sombra de sí mismo. El estrés y el abuso de sustancias habían afectado a los que era difícil ignorar. Había perdido una cantidad significativa de peso, su piel estaba pálida y su cabello se estaba poniendo gris y adelgazado rápidamente. Era como si la vida hubiera sido drenada de él. Y la transformación fue alarmante y desgarradora. Rollo había sido despedido de su trabajo, como consecuencia de su comportamiento errático y su creciente ausencias. Una vez había sido un respetado gerente de ventas, pero ahora luchó por mantener la cabeza por encima del agua. Traté de comunicarme, ofreciendo mi apoyo, pero parecía que cada intento de ayudar se encontraba con resistencia. «Chris, necesito algo de efectivo», dijo una noche, su voz temblorosa mientras llamaba a mi puerta. Le abrí una grieta, mirando al hombre que una vez había sido mi amigo. «Prometo que te devolveré la devolución. Solo lo necesito para que se ponga hasta que pueda encontrar otro trabajo». Dudé, sintiendo una mezcla de preocupación y frustración. «Rollo, has tomado prestado dinero antes y no lo has devuelto. No puedo seguir haciendo esto». «Vamos, hombre, estoy en un lugar difícil aquí», espetó, su ira y su ira. Pude ver la desesperación en sus ojos, pero era difícil ignorar los cambios en él, la forma en que arremetió, la energía nerviosa que irradiaba de él. «Quiero ayudarte, pero no puedo si sigues empujándome», respondí, tratando de mantener la calma. «Necesitas hablar con alguien. No se trata solo de dinero». Se burló, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que necesito terapia? Solo necesito un descanso. No entiendes cómo es». Sus palabras se picaron, y sentí una ola de impotencia sobre mí. Quería estar allí para él, pero también necesitaba protegerme. El hombre que había admirado una vez se estaba escapando más, y no sabía cómo alcanzarlo. A medida que pasaron los días, el comportamiento de Rollo se volvió cada vez más errático. A menudo aparecía a horas extrañas, llamando a mi puerta en medio de la noche. Me acostaría en la cama, en el corazón acelerando, escuchando sus frenéticos golpes. Una parte de mí quería abrir la puerta y ayudarlo, pero otra parte estaba aterrorizada de lo que podría encontrar en el otro lado. Una noche, lo escuché golpear en voz alta, su voz se levantó con frustración. «Chris, abre, necesito hablar contigo». Me quedé quieto, mi corazón latía en mi pecho. Me sentí atrapado entre mi deseo de ayudar y mi miedo a la situación en espiral fuera de control. Después de varios minutos de golpear y gritar, finalmente se tropezó, dejándome conmocionado y lleno de culpa. Al día siguiente, encontré una nota deslizada debajo de mi puerta. Era de Rollo, escrito en un garabato apresurado. «Lamento anoche. Simplemente ya no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo todo. Por favor, ayúdame». Leer esas palabras me rompió el corazón. Pude ver el dolor en el que estaba, la lucha que enfrentó diariamente. Pero también sentí el peso de mi propio miedo. No sabía cómo ayudarlo sin arriesgar mi propio bienestar. Decidido a encontrar una manera de apoyarlo y al mismo tiempo establecer límites, decidí comunicarme con un amigo en común, alguien que había conocido a Rollo durante años. Esperaba que pudieran ofrecer una idea de lo que estaba sucediendo y cómo podría ayudarlo mejor. Cuando me reuní con Sara, la esposa de Rollo, me sorprendió lo mucho que también había cambiado. Se veía cansada y desgastada, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza e ira. «No pensé que llegaría a esto», dijo, su voz temblando. «Siempre fue tan fuerte, tan capaz. No sé qué pasó». «Desearía poder decir que entiendo», respondí, sintiendo el peso de la situación. «Pero ya no es la misma persona. Está enojado y tengo miedo de estar cerca de él». Sara asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. «He tratado de hablar con él, pero él simplemente me aleja. Tuve que llevar a los niños y irme. No pude exponerlos a este caos». Sus palabras resonaron conmigo. Las acciones de Rollo estaban afectando no solo a él sino a todos a su alrededor. «¿Hay algo que podamos hacer?», pregunté, desesperado por una solución. «Creo que necesita ayuda profesional, pero tiene que estar dispuesta a aceptarla», dijo, limpiándose los ojos. «No sé si todavía está en ese momento». Cuando salí de su departamento, sentí una renovada sensación de urgencia.
Sabía que tenía que probar una vez más para llegar a Rollo. No podría abandonarlo, incluso si eso significaba enfrentar mis miedos. Esa noche, llamé a su puerta, mi corazón acelerando. Después de un momento, lo abrió, luciendo desaliñado y exhausto. ¿Qué deseas?, preguntó, su tono a la defensiva. Quiero ayudarte, Rollo, dije con firmeza, encontrando su mirada. Pero tienes que dejarme entrar. No puedes seguir alejando a todos. Dudó, su expresión cambiando de ira a confusión. No sé cómo arreglar esto, admitió, su voz agrietada. Siento que me estoy ahogando. Entonces déjame ayudarte a encontrar una línea de vida, insté, acercándome. Debes hablar con alguien que pueda ayudarte a superar esto. Puedo apoyarte, pero debes dar el primer paso. Rollo miró hacia abajo, sus hombros cayeron bajo el peso de sus luchas. No sé si puedo, susurró. Solo tómalo un día a la vez. Me animé. No tienes que hacer esto solo. Estoy aquí para ti, pero debes ser honesto contigo mismo y conmigo. Después de un largo silencio, finalmente asintió, las lágrimas corrieron por su rostro. Está bien. Lo intentaré. No quiero perderlo todo. Mientras me quedaba allí, viéndolo romper, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Rollo finalmente reconoció su dolor, y aunque el camino por delante sería difícil, fue un paso hacia la curación. Sabía que juntos, podríamos enfrentar la oscuridad y comenzar a encontrar un camino de regreso a la luz. A medida que los días se convirtieron en semanas, la condición de Rollo continuó deteriorándose. A pesar de mis esfuerzos por apoyarlo, quedó cada vez más claro que estaba fuera de control. El hombre que una vez admiraba ahora era irreconocible, consumido por sus demonios. Comenzó con comportamientos extraños. Él pasaría el ritmo en los pasillos, murmurando para sí mismo, con los ojos saliendo como si lo estuvieran observando. A menudo lo escuchaba gritar a altas horas de la noche. Su voz resonaba a través del edificio, llena de ira y paranoia. Los vecinos comenzaron a expresar sus preocupaciones, y pude ver el miedo en sus ojos mientras susurraban sobre el comportamiento cada vez más errático de Rollo. Una noche, regresé a casa del trabajo para encontrar a Rollo parado afuera de la puerta de mi apartamento, su rostro pálido y los ojos muy abiertos con una intensidad maníaca. Agarró un cuchillo en su mano, su cuchilla brillando siniestramente en la tenue luz. Mi corazón se aceleró cuando di un paso atrás. Rollo, ¿qué estás haciendo?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Necesitas dejar eso. Se rió, pero era un sonido hueco e inquietante. No entiendes, Chris. Vienen por mí. Tengo que protegerme. Su agarre se apretó alrededor del cuchillo, y pude ver la desesperación en su mirada. ¿Quién viene por ti?, pregunté, mi voz temblando. No tiene sentido. Hablemos de esto. Pero él estaba más allá de la razón. ¿Crees que estoy loco? ¿No?, gritó, de repente girando su ira hacia mí. ¿Crees que solo soy un drogadicto? Pero sé cosas. No puedo dejar que me afecten. Podía sentir el pánico subiendo dentro de mí. Rollo, por favor, no estás bien. Necesitas ayuda. Esta no es la respuesta. Dio un paso más cerca e instintivamente retrocedí. ¿Ayuda? ¿Qué sabes sobre la ayuda? No sabes cómo es. Su voz estaba aumentando, llena de ira y confusión. En ese momento, me di cuenta de que tenía que escapar. Me di vuelta y rápidamente pasé junto a él, mi corazón latía con latidos en mi pecho. Podía escucharlo gritar detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Me apresuré a mi apartamento y cerré la puerta, mis manos temblando mientras me apoyaba contra ella, tratando de recuperar el aliento. En los próximos días, el comportamiento de Rollo se volvió cada vez más errático. Deambulaba por los pasillos, gritando a cualquiera que se haya cruzado en su camino. Escuché informes de otros vecinos sobre él atacando a las personas verbalmente, y algunos afirmaron que les había lanzado con el cuchillo. El miedo en el edificio era palpable. Todos estaban nerviosos, inseguros de lo que Rollo haría a continuación. Una noche, me despierto al ruidoso golpeando en mi puerta. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la voz de Rollo. Chris, abre. Sé que estás ahí. Su tono era frenético, lleno de una mezcla de ira y desesperación. Me quedé quieto en la cama, mi mente acelerando. Estaba aterrorizado de lo que podría pasar si abriera la puerta. Rollo, por favor, vete a casa. Llamé, tratando de sonar tranquilo. Déjame entrar. Necesito hablar contigo. Él gritó, su voz se elevaba en tono. Me están mirando. No puedo confiar en nadie más.
Podía escuchar el pánico en su voz, y me rompió el corazón. Quería ayudarlo, pero tenía miedo de lo que podría hacer. Después de varios minutos de golpes y gritos, finalmente se detuvo, dejándome en un estado de ansiedad y temor. Al día siguiente, decidí comunicarme con Sara nuevamente. Necesitaba encontrar una manera de intervenir antes de que las cosas se intensificaran más. Cuando la conocí, pude ver la preocupación grabada en su rostro. ¿Está empeorando? ¿No?, preguntó, su voz temblando. Sí, respondí, sintiendo el peso de la situación. Se ha vuelto agresivo y paranoico. Tengo miedo de lo que podría hacer a continuación. Tenemos que hacer algo, dijo, sus ojos llenos de determinación. No puedo dejar que se lastime, o cualquier otra persona. Discutimos la posibilidad de contactar a las autoridades o buscar una intervención de salud mental. Fue una decisión difícil, pero ambos sabíamos que Rollo necesitaba ayuda que no podíamos proporcionar solos. Después de un poco de deliberación, acordamos llamar a una línea directa de crisis para obtener orientación. Esa noche, me senté en mi apartamento, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Quería apoyar a Rollo, pero también necesitaba protegerme a mí mismo y a los otros vecinos. Mientras esperaba a que llegaran las autoridades, escuché otra ronda de gritos desde el pasillo. Rollo estaba de nuevo, gritando incoherentemente, su voz llena de ira. De repente, hubo un fuerte choque afuera de mi puerta, seguido de una serie de golpes frenéticos. «Chris, déjame entrar. Están tratando de conseguirme», gritó, su voz llena de terror. Sentí una oleada de pánico. «Rollo, por favor, necesitas calmarte. La ayuda está en camino», le grité, con la esperanza de alcanzarlo a través del caos. Pero él no respondió. En cambio, lo escuché gritarle a otro vecino. Su voz se convirtió en un frenesí. Estaba claro que había cruzado una línea, y solo podía esperar que las autoridades llegaran pronto. Cuando finalmente lo hicieron, abrí mi puerta para encontrar a varios oficiales parados en el pasillo. Se acercaron a Rollo con cautela, hablando con él en tonos tranquilos y relajantes. «Rollo, estamos aquí para ayudarte. Puedes dejar el cuchillo y hablar con nosotros». Dudó. Sus ojos se lanzaban entre los oficiales y yo. «Están mintiendo. Todos están en mi contra», él gritó, pero pude ver un destello de incertidumbre en su expresión. «Rollo, no somos tus enemigos», dijo uno de los oficiales suavemente. «Queremos asegurarnos de que esté a salvo. Por favor, simplemente coloque el cuchillo». Después de un tenso enfrentamiento, Rollo finalmente dejó caer el cuchillo, su cuerpo temblando de emoción. Los oficiales se mudaron rápidamente, deteniéndolo por su seguridad y la seguridad de los demás. Observé una mezcla de alivio y tristeza sobre mí mientras lo guiaban. Cuando el caos disminuyó, me di cuenta de que este era un punto de inflexión. Rollo necesitaba ayuda, y aunque temía por mi seguridad, también sentí una profunda tristeza por el amigo que había perdido. Esperaba que esta intervención lo llevara hacia la recuperación que necesitaba desesperadamente. En los días siguientes, supe que Rollo había sido llevado a un centro de salud mental para la evaluación y el tratamiento. Sentí un rayo de esperanza de que este fuera el comienzo de su viaje de regreso a sí mismo. Era un largo camino por delante, pero estaba decidido a apoyarlo de cualquier manera que pudiera, incluso desde la distancia. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de lo frágil que podía ser la vida. Rollo había sido un recordatorio de la importancia de la conexión y la necesidad de buscar ayuda cuando las cosas se volvieron abrumadoras. Esperaba que algún día encontrara su camino de regreso al hombre que una vez fue. Después de que la policía se llevó a Rollo, un fuerte silencio se asentó sobre el edificio. El caos que había estallado solo unos días antes se sintió como un recuerdo lejano. Sin embargo, el peso de la incertidumbre persistió. Me encontré registrándome con los otros vecinos, pero las conversaciones rápidamente se convirtieron en susurros silenciosos y miradas preocupadas. Nadie sabía lo que le había sucedido a Rollo, y los rumores comenzaron a girar. Los días se convirtieron en semanas, y sentí una abrumadora sensación de impotencia. Traté de averiguar a dónde lo habían tomado, esperando algunas noticias, pero cada ventaja que perseguía condujo a callejones sin salida. Llamé a hospitales locales, centros de salud mental e incluso al departamento de policía, pero nadie podría proporcionarme ninguna información. Era como si Rollo hubiera desaparecido en el aire. A medida que pasaba el tiempo, los rumores se intensificaron. Algunos vecinos afirmaron que habían escuchado que Rollo había sido tomado por servicios especiales para experimentos encubiertos.
Otros especularon que lo habían enviado a una institución mental de alta seguridad, donde se perdería en el mundo. Las historias se volvieron más fantásticas con cada recuento, y me resultó difícil separar los hechos de la ficción. No podía sacudir la sensación de temor que se asentaba en mi estómago. Rollo había sido mi amigo, y ahora me sentía impotente para ayudarlo. Pasé noches de insomnio preguntándome por qué estaba pasando, si estaba recibiendo la ayuda que necesitaba o si estaba sufriendo en silencio. Una noche, decidí visitar a Sara nuevamente. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba sintiendo. Cuando llegué a su departamento, la encontré sentada en el sofá, mirando fijamente la pared. Levantó la vista cuando entré, sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Hay noticias?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sacudí la cabeza, sintiendo el peso de la decepción. Nada. He intentado todo, pero es como si hubiera desaparecido. Ni siquiera puedo averiguar si está en un hospital o en la cárcel. Sara suspiró, pasando una mano por su cabello. También he escuchado los rumores. Es aterrador pensar en lo que le podría pasar. Solo desearía poder ayudarlo, admití, mi voz agrietada. Estaba en un lugar tan oscuro, y ahora ni siquiera sé si está a salvo. No podemos perder la esperanza, dijo Sara, su voz firme pero teñida de tristeza. Necesitamos seguir tratando de averiguar qué sucedió. Tal vez podamos comunicarnos con un abogado o un grupo de defensa que se ocupa de los casos de salud mental. Esa idea provocó un parpadeo de esperanza dentro de mí. Tal vez puedan ayudarnos a descubrir más sobre su situación. No podemos dejar que sea olvidado. Después de discutir nuestras opciones, decidimos contactar a una organización local de defensa de la salud mental. Se especializaron en ayudar a las familias y amigos a ubicar a los seres queridos que habían sido comprometidos o detenidos involuntariamente. Sentí un sentido de propósito renovado al recopilar información y preparados para presentar nuestro caso. En los días siguientes, nos comunicamos con la organización, proporcionándoles todos los detalles que tuvimos sobre Rollo y los eventos previos a su arresto. Prometieron investigarlo y volver a respondernos lo antes posible. Mientras esperábamos una respuesta, no podía sacudir la sensación de inquietud que me colgaba sobre mí. Los rumores continuaron circulando, y escuché susurros de otros residentes que afirmaban haber visto a Rollo en lugares extraños, actuando erráticamente. Cada historia envió un escalofrío por mi columna, alimentando mis miedos sobre lo que podría haberle pasado. Una noche, me despierto por un fuerte golpe en mi puerta. Mi corazón se aceleró mientras miraba el reloj. Pasaba mucho más allá de la medianoche. Con cautela, me acerqué a la puerta, mi mente acelerando con posibilidades. ¿Podría ser Rollo? ¿O tal vez alguien más en apuros? Abrí la puerta a una grieta, mirando hacia el pasillo con poca luz. Para mi sorpresa, era un oficial de policía parado allí, su expresión grave. ¿Eres Chris?, preguntó, su voz estable. Sí, ese soy yo, respondí, mi corazón latía con fuerza. Tenemos que hablar contigo sobre Rollo, dijo, y mi estómago cayó. ¿Está bien? ¿Dónde está él?, le pregunté, el pánico subiendo en mi pecho. El oficial dudó, mirando por el pasillo antes de acercarse. Estamos tratando de recopilar información sobre su situación. Ha habido algunas complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Qué quieres decir?, presioné, desesperado por respuestas. Fue acogido para una evaluación de salud mental, pero ha habido informes de comportamiento inusual. Estamos preocupados por su bienestar y queremos asegurarse de que obtenga la ayuda que necesita, explicó el oficial. ¿Qué tipo de comportamiento inusual?, pregunté, ansiedad inundando mi voz. Digamos que ha habido algunos incidentes que levantaron banderas rojas. Estamos investigando más a fondo, respondió, su tono tumba. Necesito hacerle algunas preguntas sobre sus interacciones con él. Como el oficial me cuestionó, sentí una mezcla de miedo y frustración. Quería creer que Rollo estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, pero las palabras del oficial solo profundizaron mis preocupaciones. Después de la conversación, se fue, prometiendo mantenerme informado. Los días se convirtieron en semanas, y la incertidumbre continuó pesando mucho sobre mí. Sentí que estaba en un estado constante del limbo, esperando noticias que nunca parecían llegar. El grupo de defensa había realizado algunas consultas, pero aún no había encontrado información concreta sobre el paradero de Rollo. Entonces, una noche, recibí una llamada del grupo de defensa. Mi corazón se aceleró mientras respondía, esperando buenas noticias. Chris, tenemos información sobre Rollo, dijo el representante,
su voz tranquila pero seria. ¿Qué es? ¿Dónde está él? Le pregunté. Mi aliento me puso en la garganta. Actualmente se encuentra en una instalación que se especializa en tratamiento de salud mental. Estamos trabajando para obtener más detalles sobre su condición y plan de tratamiento, explicó. El alivio me reveló, pero fue seguido rápidamente por una ola de preocupación. ¿Está bien? ¿Está recibiendo la ayuda que necesita? Está recibiendo atención, pero es importante entender que la recuperación es un proceso complejo. Continuaremos abogando por él y manteniéndolo actualizado, me aseguró. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. Rollo estaba vivo, pero el camino por delante sería largo y desafiante. Sabía que tenía que estar allí para él, incluso si eso significaba navegar las complejidades del sistema de salud mental. En los días que siguieron, me concentré en encontrar formas de apoyar a Rollo desde la distancia. Me puse en contacto con la instalación, expresando mi deseo de mantenerse informado e involucrado en su proceso de recuperación. Esperaba que algún día saliera de esta oscuridad y reclamaría la vida que había perdido.